Muy buenos días, estamos en 30 minutos en la televisión canaria, gracias por acompañarnos. Estamos con Sabina Rohled. Sabina, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Sabina Rohled es autora de un libro, A partir de ahora con conciencia, que ya lleva circulando un tiempo y por tanto tiene ya muchos lectores que le han podido decir lo que les parece. Ha producido también, tengo aquí 3 CDs que tienen que ver mucho con el momento que vivimos, cómo afrontar los problemas que tenemos. Incluso hay uno que dice afirmaciones, es un CD que implica a la persona, le llena de afirmaciones positivas, para ser feliz, para atraer dinero, para atraer gratitud y para atraer milagros. ¿Y esto cómo es posible? Pues mira, nosotros como seres humanos no dejamos de ser un bioordenador. Hasta hace X años solo se sabía de la genética y se creía que estábamos determinados por la genética. Pero eso ha evolucionado. Hoy en día hay muchos científicos que estudian la epigenética, que ha comprobado que no es el núcleo de la célula lo que nos afecta, que es donde está el ADN, sino que es la membrana. Y entonces, de la misma forma que nos programamos desde que nacemos a lo largo de nuestra vida, porque tú no naciste teniendo miedo, a lo mejor, dependiendo de cómo haya sido tu parto, ¿no? Sino que una serie de cosas que han ido pasando a lo largo de tu vida te han ido programando. Pues de esa misma manera nos podemos reprogramar. Y una de las muchas vías que hay para reprogramarnos es haciendo uso de afirmaciones. ¿Qué son o cómo se entrena uno a hacer estas afirmaciones tan buenas, tan milagrosas para atraer salud, dinero, gratitud, en fin, lo que llamas milagros? ¿Son técnicas de entrenamiento? De la misma forma que podemos entrenar un músculo en el gimnasio Con la mente. O nos entrenamos para tener más, no sé cómo se dice, Sí, más taquigrafía. destreza, habilidad para la taquigrafía. Sí. Para la taquigrafía o para cocinar o para conducir, pues la mente también se puede entrenar. ¿Qué son mantras, palabras que repetimos? Frases, sí. Lo que pasa que cuando yo me inicié en esto de las afirmaciones, no me leí o no me contaron, no te sé decir, la letra pequeña, ¿no? Entonces hay hoy en día uno de los más reconocidos científicos de física cuántica, dice que las emociones son el lenguaje que programa el universo. Entonces, si yo quiero atraer cosas a mi vida, no basta simplemente con decirlo o con pensarlo, sino que además tengo que sentirlo. De hecho, no sé si estás al cabo de la calle de un dato, que el campo eléctrico del corazón es 60 veces más fuerte que el de la mente, pero el campo magnético, que tiene que ver con atraer cosas a tu vida, es 5000 veces más fuerte el campo magnético del corazón que el campo magnético de la mente. Entonces imagínate si además de decir una serie de cosas, en esos CDs yo pongo a la persona en situación y la invito a que se imaginara que eso está sucediendo y que sienta eso que está diciendo. Esto de las afirmaciones me recuerda que hace muchos años conocí a un médico valenciano que aplicaba algo parecido, sin ser un hombre tampoco un terapeuta alternativo, sino él era un doctor que, en fin, practicaba muchas cosas con sus pacientes y, entre otros, para que las mujeres embarazadas dieran a luz, él les daba estas pistas. Y una de sus afirmaciones era que para estar sano había que entrenarse a repetirse continuamente estoy sano, creyéndolo, claro. Claro. Incluso llegaba a demostrar que eso producía un efecto anestésico y eliminaba la anestesia en determinados casos si te convencías a ti mismo de que estabas en condiciones pues, para pasar al quirófano y demás, ¿no? Mira, hay médicos... Hay técnicas naturales. Claro, por supuesto, y hay médicos que viendo que no podían ayudar a sus pacientes con lo que habían estudiado en la universidad y a base de cosas que les han pasado a ellos, han escrito libros en donde te enseñan cómo tu forma de hablar, porque no solamente es lo que yo emito en una conversación contigo, sino todos tenemos un diálogo interior y ese diálogo interior nos puede poner aquí arriba
o ese diálogo interior nos puede enfermar. Está clarísimo, la mente humana que es muy poderosa y que o la controlamos o nos gobierna. Exacto. Tienes otro CD sobre la relajación. Es una idea, una propuesta tuya, dice, tómate tu tiempo, entra en contacto con tu quietud. ¿Esto es una técnica sencilla, Sabina, o es Súper complicada? sencilla, esto es simplemente sentarse o acostarse, ponerse unos cascos y estar escuchando atentamente y haciendo un recorrido por el cuerpo, tal y como yo guío esa relación en el CD. Esto es muy sencillo, o sea, se puede hacer. Además, estos ejercicios que tú propones a tus Hay gente que ha pacientes, conseguido quitarse los somníferos, cambiándolos por... y duermen plácidamente, ¿no? Sí. Se hacen esta prueba media hora antes y cogen un Exacto. sueño como ángeles durante la noche. Exacto. Y luego todo esto será muy bueno, me imagino, estos ejercicios que luego se hacen de manera automática, pues para combatir el estrés, Claro. hasta la depresión, esa tristeza que va Y la ganando ansiedad, la hoy ansiedad. en día cada vez hay más gente con ansiedad. Muchísima gente con ansiedad, sí. Sí. Ujú. Uno más, tienes un tercero que es cómo atraer la salud, afirmaciones para ganar la salud, para atraer el amor también, Claro. y el éxito en el trabajo. Exacto, exacto. También se puede, Todo. influye Y además, una vez has aprendido, tú mismo te puedes crear aquellas frases que más te importan en un momento determinado de tu tú vida. eliges tus mantras preferidos, ¿no? Claro, claro. Lo importante es que no utilices palabras negativas y que lo formules en presente de indicativo, no como voy a, o quisiera que, o por ejemplo, no quiero tener más El inseguridad. no es tremendo, ahí eso es Ni el nefasto. no, eso, ni inseguridad. Ni el no ni el futuro, sino ahora y con Claro, seguridad. claro. Pon 3 ejemplos de lo que hemos planteado al comienzo de esta entrevista como modo de llamar la atención para que sepan que con quien hablamos es una mujer que lleva muchísimos años perfeccionando técnicas para la vida cotidiana, para estar sanos, para estar felices, y ahora profundizaremos. Un ejemplo Mira, que sea práctico para las afirmaciones de atraer la salud, por ejemplo, ¿cuál sería? Una palabra que haya que repetir. No, te voy a contar una frase y Una voy a frase. mezclar la técnica de las afirmaciones con otra técnica y que en afirmaciones también tiene un nombre que ahora mismo no me viene a la cabeza. Por ejemplo, imagínate que tienes dolor de cabeza, ¿m? O que tienes ansiedad, ¿m? O que tienes una contractura. ¿M? Una frase a repetirte es, aunque tengo dolor de cabeza, elijo. El verbo elegir es muy importante porque a nadie le gusta que le impongan nada, ni siquiera autoimponerte nada, pero si tú eliges es totalmente distinto. Elijo sentirme bien. Aunque me duele la cabeza, elijo sentirme bien. O aunque lo que sea. Bien, ¿y eso lo repites cuántas veces, Sabina, para poder tener un efecto fisiológico? Es bien interesante que eso se acompañe de una respiración consciente, profunda y consciente. Y cuando digo consciente, todos respiramos, pero no somos conscientes de que respiramos. Me refiero a que sintamos cómo el aire entra profundamente y cómo el aire sale. Eso, en 2 o 3 minutos, yo particularmente Se te quita el dolor de cabeza. me los he quitado y los he quitado a mis clientes. Una afirmación para atraer dinero. Estoy abierta a que llegue fácilmente dinero a mi vida. Y eso hay que repetirlo. Eso no puede ser de pronto, se me ocurrió y lo voy a decir y ahora me viene el dinero. No, eso Porque es, fíjate, una manera fíjate de... lo que te he dicho, estoy abierta a, no es lo mismo que decir tengo dinero. Si yo no tengo dinero y afirmo tengo dinero, por dentro se me genera una resistencia. No se lo cree la propia mente no se lo cree. No, y el cuerpo. El cuerpo. ¿Sabes? Si tú eso lo haces en un rato de quietud y tú dices, tengo dinero, por dentro dices, pero ¿de qué me estás hablando si no tengo un chavo, no? Pero si tú, es lo que se llama afirmación puente, si tú dices, estoy abierta a que llegue a mi vida dinero fácilmente, esa resistencia interna ya no se produce. Desaparece así. El doctor Valenciano, aquel que dijo que el médico, me dijo, ¿quieres comprobar que lo que digo es cierto? Dice, repítete varias veces, la boca se me llena de saliva fluida y agradable. Lo repites 2 o 3 veces y tendrás saliva en la boca. Exacto. Luego, si la mente le puede dar la orden para salivar, para otras cosas también. Y además eso que tú has dicho es muy importante, o sea, cuando una persona quiere autotestarse, autoevaluarse, para saber si está tensa o no está tensa,
es fijarte si tienes o no saliva en la boca. Cuando estás tenso, cuando estás estresado, no tienes saliva en la boca. Seca, sí. Y si te lo repites, te la genera y automáticamente pues de la misma manera que podemos repetir ese mensaje, miren otros mensajes que nos propone nuestra invitada. ¿Cómo llegaste al mundo de los métodos alternativos de salud mental y física, la terapia, el coach? Tú eres coach. Después de haber sido, cuando te conocí, productora en televisión y haber hecho cosas muy importantes, como, si recuerdo bien, o si no recuerdo mal, producir la primera transmisión de los Oscars de Hollywood de televisión española, ¿era? ¡Qué memoria! ¿Sí, no? Esa mujer que entonces hacía aquello cambió radicalmente. Pues mira, yo creo que en la vida hay etapas, ¿no? De la misma forma que hay una infancia, una adolescencia, una madurez, pues en otros aspectos también hay etapas. Entonces, la época que yo viví en televisión, tanto en televisión española como fuera de ella, fue muy intensa y muy interesante y aprendí muchísimo de muchas cosas, pero llegó un momento en que, salvo tú, que aparentemente lo llevas muy bien, el mundo, no te creas. El mundo de los medios de comunicación es muy, muy, muy estresante. Entonces, yo empecé por dos razones. Una, porque físicamente no me sentía bien, porque me quemé trabajando, trabajaba demasiado. Y en segundo lugar, porque me importan mucho las personas y yo decía, Dios mío, si yo me paso tantísimas horas en el trabajo, incluso muchas veces más que en mi casa, yo lo que quiero es que las relaciones con mis compañeros, con mis superiores o con mis colaboradores sean lo mejores posibles y también lo más eficaces posibles. Entonces, bueno, una cosa me fue llevando a la otra, me fue llevando a la otra. Ya han pasado años y te has ido formando. Recuerdo que me contabas que te formabas en muchos frentes, el coach. Ahora estás aplicando una técnica que se llama EFP, que es de EFT, que es de liberación de emociones negativas o algo así. Sí, mira, me encanta. Como la acupuntura, creo que tiene. Es una acupuntura sin agujas. Sin agujas. Y la verdad es que es fantástica, sobre todo porque yo a mis clientes intento, y no todos lo hacen lamentablemente, pero yo lo que quiero es enseñarles la técnica, porque es para que la apliquen ellos después. Claro, para que no dependan ni de mí, ni de nadie, ni de la aspirina, ni de nada. Esto parte de la base, en ciertos puntos de acupuntura se dan unos golpecitos y se formula lo que te pasa en una primera instancia y con ese mismo protocolo de puntos, una vez lo hayas neutralizado, liberado, se formula lo que quieres inducir. Entonces, parte de la base de que todos los eventos que nos han pasado a lo largo de nuestra vida, que nos han marcado porque han sido traumáticos, nos han creado bloqueos energéticos. Entonces, si ese suceso es recurrente, incluso se convierte en un patrón, incluso puede acabar degenerando en una enfermedad. Todos hemos hablado hemos somatizado tal o cual cosa. Entonces, si bien inicialmente se creó para liberar a las personas y que dejaran de ser prisioneras de sus emociones, porque la persona que tiene miedo o que tiene odio o que tiene culpa vive prisionera de eso. O sea, se trata de soltar eso. Claro, se trata de soltar eso y que una misma situación que en un momento determinado te genera un estrés o una ansiedad o un miedo o una culpa, yo te puedo decir que en muchas ocasiones en la primera sesión la persona acaba riéndose de eso que hacía unos minutos la tenía metida en un mar de lágrimas. En lugar de aguja, utiliza que la yema de los dedos para golpear esa zona del... exactamente, así de fácil. La gente que aprenda dónde debe tocarse, pues se lo puede hacer también. Exactamente. ¿Lo hiciste con un hermano? Bueno, eso es para mí el caso más... me llega al corazón. Mi hermano es ingeniero y 10 años mayor que yo. Y entonces, lo contrario a ti, no crees nada. Nada. Las antípodas del tratamiento alternativo. Nada. Y entonces él con temas de ansiedad y con arritmias desde los 25 años está sufriéndolo. Y hace año y algo tuvo un derrame cerebral. Él quería salir del hospital, pero hasta que no lo operaran no lo dejaban salir y él no era consciente de que se estaba generando síntomas por el pánico que le tenía el quirófano. Entonces, en la estancia que yo estuve con él acompañándolo en Madrid, cuando ya tenía el tercer quirófano, él era consciente que se había creado síntomas y le dio tremenda crisis de ansiedad.
En ese momento yo le pedí, como en tantas ocasiones, que si me dejaba hacer algo, se lo hice. Le hiciste la EFT, esta técnica sí, que sí, hemos explicado ahora. Y además, mientras él tenía una mascarilla puesta. Por lo cual te quitaban zonas que no podías tocar. Exactamente. Y entonces, como él con la mascarilla tampoco podía hablar, yo lo que le pedí es que él repitiera mentalmente lo que yo le estaba diciendo y que cuando terminara cada frase cerrara los ojos. Y entonces, claro, él, ingeniero, necesita evidencias. Cuando yo sentí que había terminado y que casualmente había terminado la mascarilla... que la enfermera le retiró la mascarilla. Sí, le midieron la tensión, el pulso y la temperatura. Y lo tenía como si fuera un deportista. Al día siguiente entró en quirófano, se recuperó estupendamente y tanto le impactó aquello que mi maestro, uno de mis maestros de FT que vive en Alicante y que una de sus especialidades es la vista, se fue cuando ya podía caminar. Una de las cosas que más le afectaba era la diplopia, ¿sabes? Que en vez de mirar así, pues la parálisis no puede leer, no puede hacer nada, ni veía lo que comía, ¿no? Y entonces a la cuarta sesión, porque fue allí a ver a tu maestro, sí. En 5 sesiones, a la cuarta sesión, lo llamé en un momentito y me dijo, ya veo lo que como. Produjo un efecto rápido. Sí. Estamos hablando de una técnica parecida a la acupuntura, sin aguja, la EFT, que nuestra invitada aplica cuando atiende personas que están interesadas en desprenderse de las emociones negativas que tenemos, y además, todos los problemas que tenemos. Si me permites, las yo emociones malas. Hoy en día he hecho mi propia técnica combinando coaching con FT. Claro, tú haces las dos cosas, el coach, que ahora explicamos lo que es, y luego a su vez con una técnica práctica. ¿Sirve para dejar de fumar? ¿Ayuda? Sí, de hecho en FT hay un protocolo concreto para eso, para las adicciones y por tanto para dejar de fumar. Lo que pasa que indudablemente la decisión firme de la persona tiene que estar, porque si no, ni esto ni nada, ¿no? Nuestra invitada tiene su página web, que la pueden visitar, www.sabinacoach.com, y aquí nos encontramos con este spot, si se quiere llamar así, sobre lo que es el coach, porque ahora vamos a hablar de lo que es el coach. Ella es coach. Una manera de ver las cosas. Es solo una cuestión de perspectiva. El coaching es probablemente la mejor herramienta para conocerte tú y para sacar lo mejor de ti y de los demás. A veces, la vida nos sorprende. ¿De qué color ves la vida? ¿De uno oscuro o uno brillante? Tú decides. Solo cuando te conoces, sabes qué debes cambiar para conseguir lo que quieres. Con el coaching aprendes a ver las oportunidades. Si quieres resultados diferentes, haz acciones diferentes. Tú tienes todas las respuestas. Yo te ayudo a encontrarlas. Sabina, antes de hablar del coach, esto lo ha hecho un artista que se llama Eddie Cardellach. Muchísimas gracias, Eddie. Que es autor de un libro, yo espero tenerlo algún día en 30 minutos. ¿No lo tienes? No, sí, el libro sí, a él, digo, porque hemos hablado muchas veces. Es un libro misterioso también, con sus reflexiones sobre la vida y sobre... Es un libro maravilloso. Que se llama, ¿cómo llama el libro, Eddie? Emotion Cooking, pero Emotion tiene Cooking, un subtítulo que es Vitaminas para el alma o algo así. Sí, pues Eddie, que es un hombre de la televisión, del cine, en fin, que es un artista, ha hecho ese libro y esperamos que un día nos cuente su experiencia personal. El coaching, ¿qué es? ¿Y qué es ser coach? ¿Cómo eres tú? Mira, el coaching es una metodología, y digo metodología para diferenciarlo de terapia, y es una metodología de acompañamiento. Explico esto brevemente. Un terapeuta o un psicólogo lo que hace normalmente es diagnosticar. Nosotros no diagnosticamos. Y además un psicólogo suele decirle a la persona lo que tiene que hacer. Nosotros partimos de la base que, por ejemplo, nadie sabe más de ti que tú. Entonces yo, en plan socrático, en plan mayéutico, lo que hago es buscarme la vida por medio de preguntas para que tú encuentres tus respuestas y tus soluciones. O sea, un coach lo que hace es invitar a la reflexión, porque nos comemos mucho el coco, pero eso no quiere decir que reflexionemos, y que descubras dentro de ti cuáles son todo el potencial, todas las capacidades, todas las habilidades que tienes, que a lo mejor no usas o te da miedo a usar, y ponerlas en práctica.
La otra característica del coach es que, si bien tiene en cuenta el pasado, porque no podemos olvidar de dónde venimos, no trabaja ni el trauma, ni la enfermedad, ni la patología, sino que trabaja del momento presente a la situación que se quiera conseguir. Superar una pérdida, conseguir un objetivo, saber hablar en público, gestionar mejor el tiempo, o sea, todo un abanico de posibilidades. Y el coach... es la persona, como es la persona que auxilia, que ayuda, que por medio interviene. de conversaciones, y que incentiva, motiva, planifica conjuntamente con el coachado, con el cliente, la acción, los pasos a tomar, porque como se decía en el vídeo que acabamos de ver, no, y ya lo decía Einstein, no es nada que haya inventado el coaching, no puedes conseguir resultados distintos si haces lo mismo una y otra vez, tienes que hacer cosas distintas. Cosas distintas. Estás dando también talleres para vivir sin pensamiento negativo. Sí. ¿Cómo lo haces? ¿Qué propones? En estos, tanto doy conferencias como talleres que pueden ser de 2, 4, 8, 12 horas. Hay muchas técnicas que salen gratis, que las tenemos al alcance de la mano y que simplemente tenemos que tomar la decisión de ponernos a ello. Por ejemplo, algo que mencionamos antes, respirar. Una de las formas más fáciles de salir de la mente y salir del problema y de la preocupación es respirar conscientemente, porque en el momento en el que tú prestas atención a tu respiración, le prestas atención al cuerpo y sales de aquí. Y en el momento además que haces eso, te estás oxigenando de una manera distinta, mejor, y ese, por ejemplo, es una de las claves. Entonces hay gente que a raíz de las sesiones individuales, pues por ejemplo, simplemente les he pedido que una vez a la hora respiren conscientemente durante 1 minuto y le digo, tú no te mereces 18 minutos al día, que son, vamos a suponer, los que estamos despiertos, o personas que, por ejemplo, están de baja y están en su tratamiento y vienen a mí como coach. Una de las tareas que yo les invito a que hagan es que cualquier cosa que hagan, la hagan pero a cámara lenta. O sea, si yo voy a coger el vaso, no simplemente lo coja y no me entere de lo que esté haciendo, sino que haga todo el movimiento a cámara lenta. Entonces cojo el vaso, siento el tacto del vaso, lo levanto, siento el peso del vaso, me lo llevo a la boca, me doy cuenta de todo el movimiento que tengo que hacer. Y como este ejemplo, cualquiera. ¿De qué es útil ese ejercicio? ¿Para qué es útil? ¿De qué nos sirve? Sales de la mente. ¿Sales de la mente? Sales de la mente. ¿Te limpias de alguna manera tu propia...? Claro. Es que mira, hay una teoría que yo no sé si conoces y no sé si sirve, si digo para verlo aquí en las cámaras. Imagínate que nosotros aquí, a lo mejor está bien, tenemos un recipiente que está totalmente lleno de agua sucia. Que es el recipiente de nuestro, ¿qué es? Nuestro pozo. Nuestra mente, ¿vale? Y entonces empezamos a echarle agua, primero se rebosa, se enturbia, pero si le seguimos echando agua, eso acaba limpio. Entonces, si nosotros a nuestra mente le damos información por medio de música positiva, claro, por medio de conversaciones positivas, por medio de lo que sea. La limpiamos finalmente. Claro. Toda esa suciedad sale. El team coaching, ¿qué es? Porque cuando hablamos de coaching y de tu condición de coach profesional, estás haciendo cosas para equipos también, con empresas, y ya has hecho varias cosas. ¿Qué es el team coaching? Es fantástico, es maravilloso. Es en un equipo, en una organización, en vez de acompañar a la persona, acompañar a todo el equipo, y que además en los tiempos que corren, si me permites que haga aquí una introducción. Sí. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y yo además creo que se van a poner peores. Pero tú dices que la crisis es una oportunidad. Sí. Que no es nada para sentirnos finalmente acabados, que se nos acaba el mundo, que es la oportunidad de nuestra vida. Absolutamente. ¿Cómo se vende eso? Hemos vivido muchos años de comodidad y de bonanza y de inconsciencia, diría yo, y se puede salir de la crisis. Hay soluciones para salir de la crisis. ¿Propones cosas prácticas? ¿Tirar lo viejo, lo inútil, quitarnos, desprendernos de cosas que nos sirven? Por supuesto. Pero el conseguir salir adelante, desde mi punto de vista, solo se puede conseguir
si pasa por una mirada hacia adentro. Díselo al parado, el que se ha perdido el trabajo. ¿Qué tiene que hacer para no sufrir la angustia de la crisis? Pues mira, a lo mejor las soluciones que yo le podría proponer no le gustaban, pero hay muchos sitios a los que te puedes ir y el echar una mano te viene bien a ti porque estás ocupado y encima estás ayudando a un montón de gente. Y otro amigo mío me dijo, dice, además el que sufre el paro en su vida, que ya en sí es traumático, tiene que tomar una primera determinación, que es decir, mi trabajo ahora consiste en conseguir trabajo. Entonces está todo lo que dices, colaborar en ONGs, moverse para a su vez darse a conocer, en fin, cambiar de actividad. Hay muchas cosas, pero es verdad que la angustia pero esa, hay Sabina, que mirar hacia adentro, o sea, yo a lo mejor no puedo cambiar mi realidad. Y digo a lo Claro. mejor porque si entramos en términos de física cuántica... También están las afirmaciones que antes decía, hay que afirmarse positivamente para que venga el trabajo también. Claro, a lo mejor. por supuesto. Pero lo que yo sí puedo conseguir cambiar es cómo a mí me afectan las cosas. Y si yo estoy bajoneada, negativa, deprimida, lo que atraigo a mi vida, porque la ley de atracción funciona, quieras o no, es como la ley de la gravedad. Eso lo cuenta el libro este del secreto también, ¿no? Entre otros, no Entre es mi otros muchos, favorito. sí. Ese no es el que más te gusta a ti. No, para nada. Pero es verdad que hay mucho libro facilón y otras verdades fundamentales Por supuesto. sobre eso de atraer la mala no sé qué, atraer la desgracia. Pero nos ha pasado, o sea, ¿cuántas veces en el refranero popular no decimos no hay dos sin tres? No hay dos sin tres, de verdad, sí, sí. ¿Sabes? O sea, las cosas, si tú te pones en plan negativo, al final hasta te acaba doliendo. Si yo me duele la cabeza, ay, qué mal me encuentro, qué día más horroroso, todo te parece fatal. Y hay personas con las que me supongo que al final ni siquiera quieres estar, ¿no? Claro, claro. Entonces, en el coaching de equipo... El team coaching. El team coaching de equipos, yo creo que las organizaciones, el mayor y más importante capital que tienen es el humano. Porque una empresa, si no hay personas, ¿qué es? Entonces son, de la misma forma que yo te decía a nivel individual, que nadie se conoce mejor que tú, un equipo, sobre todo hay equipos consolidados que llevan mucho tiempo trabajando, nadie conoce mejor la empresa, los procesos, la situación que el propio equipo. Y nadie mejor que ese equipo para aportar las soluciones. ¿Qué es lo que pasa? Lo que más nos solemos encontrar cuando abordamos este tipo de sesiones en empresas es que la gente no se comunica. Se llevan a rabiar, claro. La vorágine es Hay tremenda. una competitividad muy fuerte entre un departamento y otro. Uno piensa que el otro le va a quitar el trabajo. Efectivamente. Y además no se brindan espacios para que los responsables escuchen las soluciones que pueden aportar los colaboradores o incluso habilidades que no entran dentro de sus funciones, pero que estarían encantados de desempeñar porque se sienten felices haciéndolo. Sí. ¿Sabes? Que eso puede pasar por ayudar a un compañero en determinado tipo de tareas o de labores que ese compañero no sabe hacer, en facilitar el diálogo para que las rencillas que no llevan a nada se limen o se acaben y encontrar realmente respuestas y soluciones para salir de la situación en la que muchas empresas se encuentran. Diste un curso en la universidad, has dado varias conferencias sobre la conversación también. Sí, habilidades Y conversacionales. el lenguaje, porque parece que eso lo usamos mal. Mira, somos seres lingüísticos, nos creamos en el lenguaje y cuando digo nos creamos en el lenguaje, fíjate qué ejemplo más chorra. Si yo digo, y me hicieran caso, que no, ya sé que no me lo van a hacer, apaga la luz, 3 palabras, ¿Sí? fíjate cómo cambia nuestra realidad. Entonces nos creamos en el lenguaje, pero no somos conscientes de cómo usamos ese lenguaje, ni a la hora de escuchar, ni a la hora de hablar. Una de las cosas que más me llamó la atención es que, y me encantaron las experiencias que tuve, me encantaría tener más, es que en la universidad los chicos no están acostumbrados a participar, solo escuchan. Pero No toman la palabra, no les gusta hablar. pero además escuchan y están con la mente en otro sitio. Desconectan, sí. Sí, al cabo de la N hora que empezaron a participar, aquello era maravilloso, porque ellos estaban contentos de participar. Se sorprendieron. Claro, y descubrían las muchas sutilezas, o sea, somos seres lingüísticos, somos seres relacionales, y si bien hay muchas cosas que se pueden decir sin palabras, Los gestos, sí, muy importante. el lenguaje no es fundamental, inocente. sí. ¿El haber estado con tu madre en momentos difíciles te cambió? ¿Te ayudó eso a cambiar o ver Ha la forma? sido la mejor y mayor y más importante carrera no universitaria que he tenido en toda mi vida. Porque fueron muchos años, fueron 8 años y 8 medio años. de ¿Tu madre Alzheimer. estaba enferma?
Sí, empezó con una demencia y acabó con Alzheimer. Y eso que te enseñó, estamos ya terminando, qué pena, porque es un momento importante. ¿Eso qué te sirvió a ti como persona? A valorar muchas cosas aparentemente a las que aparentemente no le prestamos atención y que realmente son las más importantes de la vida, el amor. Claro, eso de lo que hablamos pero no practicamos o que no sabemos practicar. O que... Bueno, habrá que leer tu libro a partir de ahora con conciencia. Habrá que también... ¿Esto lo vendes en algún sitio? ¿Se pueden estos CDs? Sí, está en el Corte Inglés y está en la librería Unicornio. Pregunten por los CDs de Sabina Rohlef, imagino que ahí les dirán. Son prácticos en la vida y hay que experimentar para estar bien. En tiempos de crisis, entren en la página web de Sabina Rohlef porque le da recetas sobre cómo cambiar el concepto de la crisis, crear bancos de tiempo. Sí. Habrá que leerte bien en la página web porque esas cosas son conceptos que ayudan. Y mucha gente, joven y mayores, les interesa esto porque Sí. están en tiempos en que... Sí, el desde tiempo de adolescentes hasta Las personas mayores están muchas personas horas. ya incluso retiradas. Incluso yo he atendido a gente por teléfono y por Skype. Pues Sabina, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y a ustedes Y a también. ti. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.